Hace aproximadamente unas horas se vivió el evento más esperado de este año, en donde presentaron los nuevos Apple Watch Serie 9 y los más esperados iPhone 15. Aunque voy a empezar hablándote un poco acerca de los nuevos Apple Watch, y es que si lo comparamos con los modelos anteriores, estéticamente llegan a ser los mismos, pero la magia de todo esto es que ahora cuenta con un procesador S9, lo cual nos promete ser mucho más rápido, hasta un 30% extra con respecto a la generación anterior, y esto gracias a una mayor presencia de transistores. Además, estos nuevos dispositivos llegan con la pantalla mejorada, un mayor brillo de 2000 nits, esto claro sin comprometer la autonomía, lo que seguiría siendo de aproximadamente 18 horas. Algo que definitivamente me pareció muy interesante en estos Apple Watch, y es que en el día a día, con un simple gesto con los dedos de las manos, se puede finalizar la llamada, como también contestar. Esta es una de las funciones que se puede considerar como una gran novedad, lo cual se denomina como Double Tap. No sé si lo acabo de pronunciar bien, pero en español sería gesto de doble toque. Por otra parte, tenemos la nueva renovación del Apple Watch Ultra, la segunda generación. Esto sería el nuevo modelo de smartwatch enfocado a los deportistas más extremos. La principal novedad lo encontramos en el interior, donde se añade un nuevo procesador Apple S9 junto a un sensor de ritmo cardíaco mejorado. A nivel estético es muy similar al modelo del año pasado. La pantalla es OLED de 1,99 pulgadas y un brillo de 3000 nits. Podremos decir que la pantalla es mucho más brillante en situaciones con bastante sol, incluso un poco más que la primera generación. A nivel de construcción, Apple nos explica que ha ampliado el uso de materiales reciclados hasta un 95% en la carcasa, que ahora sería el titanio reciclado. La gran novedad que todos estábamos esperando eran los nuevos iPhone 15, que ahora llegan en 5 colores: rosa, amarillo, verde, azul y negro. Por otra parte, la isla dinámica estará presente en los iPhone 15 y en las versiones Pro y Pro Max. Esto claramente en los modelos del iPhone 14, el Dynamic Island solo se aplicaba a las versiones Pro, pero en esta nueva generación los 4 modelos de iPhone incorporan esta tecnología. Si bien los materiales de construcción en el iPhone 15 y 15 Plus seguirán siendo aluminio, aunque Apple nos da la información que un 75% del aluminio utilizado en sus productos es de material reciclado. Pero además de esta Dynamic Island, una de las novedades más esperadas también es la llegada de la conectividad USB tipo C. Oficialmente podemos decir que la conexión Lightning dejará de fabricarse, siendo el iPhone 15 el primer dispositivo que hemos visto en incorporar esta nueva conexión. De igual manera, el sistema de cámaras ha mejorado hasta los 48 megapíxeles con un zoom de hasta 2x con una apertura focal de 1.6, y es que ahora las fotografías tomadas con el modo retrato tienen la posibilidad de un mejor control de su profundidad. Además que estos equipos tendrán el procesador A16 Bionic que incluyen el iPhone 14. Esto sería una de las malas noticias, pero que incluso no se alejen mucho de la gama más Pro. Como bien sabemos, las novedades más importantes se encuentran en las versiones Pro. Tenemos un acabado nuevo reemplazando el acero inoxidable de la generación anterior por el titanio. Incluso en la presentación se dijo que este material promete ser mucho más ligero y resistente. Además que este nuevo iPhone 15 Pro incorpora un nuevo botón personalizable, aunque por defecto sabemos que sigue siendo el switch de volumen con el cual cambiamos entre silencio y sonido. Pero al pulsarlo podemos personalizarlo para abrir la cámara, aplicaciones o incluso iniciar grabaciones. Tenemos un nuevo procesador en estas versiones Pro y Pro Max, el A17 Bionic. Las cámaras también se mejoran gradualmente gracias a su tecnología computarizada. El modo retrato del iPhone 15 también llega a las versiones Pro, esto mejorando las fotografías si hay varias personas en una escena, para posteriormente cambiar el foco, lo mismo que vimos con el modo cine, pero ahora aplicándolo a la fotografía.
Lo más revolucionario del iPhone 15 Pro ha sido que gracias al chip A17 Bionic le dará una potencia nunca vista antes en un dispositivo móvil, lo cual permitirá soporte en los juegos móviles. Es algo espectacular que solo de momento lo tenían las consolas de última generación y los PCs más potentes. Además ha confirmado algunos juegos que llegarán al dispositivo, como Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake y el juego Assassin's Creed. Bueno, espero que este video te haya gustado. Como siempre, puedes dejar tu comentario acerca de qué opinas de los nuevos iPhone 15 y las cosas que te gustó realmente de este evento. Yo me despido y conmigo nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.